Como decía el pastor, la introducción de estos temas o de este libro de Miqueas son citas que hablan acerca de predicciones del juicio contra la caída de Israel y la casa de Judá. Y fueron escritos particularmente en una época dramática, y ya lo vamos a ver por qué. Comienza así, pero antes de que empecemos, quiero hacer una oración. Cerramos nuestros ojos, por favor, y decimos: Señor Jesús, en esta tarde estamos aquí reunidos, mis hermanos y yo. Te pedimos que lo que vamos a estudiar sea de bendición para nuestras vidas y que seas tú, tu Espíritu Santo en mí, hablando a través de mí. Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y que las aflicciones de nuestra alma encuentren la paz en tu palabra, en tu presencia, porque no solo eres el alimento para nuestras vidas, también eres dirección y una melodía, como una canción a nuestros oídos que nos alegra y nos aferran a ti y nos ayudan en las batallas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos 3 versículos en su Biblia lo pueden leer y empieza del 10 al 12. Dice prácticamente: no se lo digan a nuestros enemigos en Gat, no lloren en absoluto, ustedes, pueblo de Bet-leofra, algo así, Bet-leofra, revuélquense en el polvo para mostrar su desesperación. Ustedes, pueblos de Zafir, vayan como cautivos al destierro, desnudos y avergonzados. El pueblo de Sanán no se atreve a salir de sus murallas. El pueblo de Betzel gime porque su casa no tiene apoyo. El pueblo de Marot con ansias espera la ayuda. Sin embargo, solo le espera amargura porque el juicio del Señor llega a las puertas de Jerusalén. Ok, eso es de manera rápida y leemos los 3 versículos así. La verdad es que sinceramente cuando estudiamos en general la Biblia o cualquier tema, no se puede comprender de esa forma. Entonces me gustaría que fuéramos desglosando poco a poco cada uno de ellos. Para eso, y por eso les pedí que tomaran en sus libretas o en sus hojitas unos apuntes. Vamos a utilizar algo de mnemotecnia, algo así, para que nos ayude a comprender mejor el significado de las palabras que están en estos versículos y a la vez podamos entender qué es lo que Dios nos quiere hablar o qué es lo que quería hablarle a su pueblo, ¿no? Para los que no saben, la mnemotecnia es ese proceso que nos ayuda a comprender con palabras, relacionar los conceptos de una manera más fácil. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en sus hojitas o en su libreta van a anotar el número 10 y adelante le van a poner una palabra. La palabra, se las voy a decir yo, es pena. Después, en orden de lista, van a anotar el número 11 y la palabra adelante va a ser perderá y débil. Y después, el último renglón sería el número 12 con la palabra dolor. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos relacionando el versículo 10, el versículo 11 y el versículo 12 con estas palabras. Bueno, dejamos ahí nuestro apunte, ya después si quieren apuntar más, son libres de hacerlo, pero nos vamos a regresar al final con eso, ¿sale? Bueno, ¿por qué de esta manera? Así como empecé yo a leer el versículo o los 3 versículos, me gustaría escucharlos que lo lean ustedes. Así, corrido, ¿sale? Empezamos en forma de coro, ¿no? No se lo digan a nuestros enemigos en Gat, no lloren en absoluto. Ustedes, pueblo de Bet-leofra, revuélquense en el polvo para mostrar su desesperación. Ustedes, pueblo de Zafir, vayan como cautivos al destierro, desnudos y avergonzados. El pueblo de Sanán no se atreve a salir de sus murallas. El pueblo de Betzel gime porque su casa no tiene apoyo. El pueblo de Marot con ansias espera la ayuda. Sin embargo, solo le espera amargura, porque el juicio del Señor llega a las puertas de Jerusalén. ¿Qué estamos viendo acá? En general, ¿qué es lo que decía el profeta, no? Estaba anticipando algo que se le había revelado y estaba anunciándolo al pueblo, ¿no? A la llegada de los asirios en Cefala. Aparece esta palabra, o bueno, es parte de este contexto. ¿Y qué es Cefala? Bueno, Cefala nos dice que son las colinas alrededor de Jerusalén
y que abarcaban de 10 a 15 kilómetros entre los montes de Judea y la llanura costera. ¿Eso qué quiere decir? Que Jerusalén era la capital y alrededor de ella existían otras ciudades. Ciudades que nos mencionan en estos 3 versículos, entre otras, ¿no? Pero en estos solo vamos a estudiar estas que menciona. Bueno, y menciona o se pueden ver 2 puntos claves en este mensaje. El primer punto es el mensaje y es directo para el pueblo de Dios, ¿no? El mensaje es para el pueblo de Dios. Y el segundo punto es el panorama que plantean estos 3 versículos. Y el panorama, por lo que leemos, no es bonito, es terrible, es catastrófico, es destrucción, ¿no? Entonces, hay 2 puntos en estos 3 versículos. El primero es un mensaje directo para el pueblo de Dios y el segundo es el panorama. ¿Por qué decimos que es terrible? Porque no solo fue Jerusalén, sino fueron alrededor de 46 ciudades incluidas en este pasaje, ¿no? Que abarcaba el territorio conquistado por los asirios. Entonces, para mayor comprensión de esto, la verdad es que cuando yo estaba leyendo estos versículos, a simple vista yo no comprendía qué me quería decir o qué podía entender de ellos. Pero la clave está en las palabras o en los nombres de las ciudades. Y eso que encontré yo es lo que les quiero transmitir o cómo lo estudié. Vamos a resaltar en el primer versículo, que es el número 10, la frase que dice: no se lo digan a nuestros enemigos en Gat. O en Gat, en otra versión, en Gat no lo anunciéis para otra versión. En Gat no lo anunciéis o no se lo digas a nuestros enemigos en Gat. Esta cita o esta parte del versículo hace una alusión directa al lamento de David por la muerte de Saúl y su amigo Jonathan, del hijo de Saúl, ¿no? En la batalla en el monte de Gilboa. ¿Dónde está esto? En 2 de Samuel 1:20. Ahí podemos encontrar la misma referencia, ¿sale? Cabe decir que Gat era la fortaleza filistea cuando los filisteos vencieron a Israel, ¿no? Era como la zona o el lugar desde donde dirigían la batalla, ¿no? Y seguían conquistando a Israel. Aparte de hacer este paréntesis, también podemos darnos cuenta que Miqueas advertía, ¿no? No le cuenten de nuestra tragedia a los enemigos. Popularmente se puede decir que nadie sepa de mi sufrir, algo así, más o menos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quería hacer esto? ¿O por qué se entiende que no debemos de contar de nuestras tragedias? ¿Por qué no lo hacemos? Porque queremos evitarnos la humillación y la pena, ¿no? Algo así. Estoy haciendo una relación a lo que yo entendía o a lo que yo entiendo de esto, ¿no? O por qué decía él: no se lo cuenten a nuestros enemigos para evitar la pena y la humillación del pueblo de Israel al ser conquistados. Además, si leemos la referencia en 2 de Samuel, también menciona lo mismo, ¿no? Como David no se muestra en esa parte como una figura imponente, como el rey que llegó a ser, sino se muestra a un David doblegado por la humillación y por el dolor. Entonces podemos encontrar que hay esa misma relación. Y Miqueas declara entonces a sus enemigos, a los asirios, que no deben regocijarse por su éxito, ¿no? O sea, ya vencieron a Jerusalén o ya vencieron al pueblo de Dios, no se deben regocijar por ellos, ¿no? No deben sentir placer, aunque es difícil que los enemigos lo sientan. ¿Pero por qué decía esto? Porque cuando Israel, que es la luz de Dios para las naciones, se oscurece, dice que las naciones se quedan sin luz y sin salvación, ¿no? Y vamos a ir encontrando el mensaje en el significado de los nombres de las ciudades más adelante. Pero si se dieron cuenta, la primera parte de estos 3 versículos habla de eso, de no contárselo, dice: no se lo cuenten a nuestros enemigos en Gat. No revelar nuestra humillación, porque es tan grande que no la soportamos. La segunda parte, la segunda palabra que nos da un significado, Bet-le-Ofra o Bet-le-Ofra, que es el nombre de una ciudad. Esta ciudad significa la casa caracterizada por el polvo. Ese es el significado de esta ciudad. ¿Y qué dice en nuestros versículos claves? Ustedes, pueblo de Bet-le-Ofra, revuélquense en el polvo para mostrar su desesperación. Dice revuélquense en el polvo.
significa entonces que serán humillados en derrota, ¿no? ¿Cómo podemos comprenderlo o referenciarlo de una forma más cotidiana? Cuando nosotros o cuando las personas se ven envueltas entre sus deseos, sus pasiones, en nuestras obras, en nuestras fuerzas, en lo que creemos que nos va a llevar a conseguir lo que anhelamos o lo que queremos en ese momento, pero sabemos que no es de Dios, o más bien sabemos que no estamos agradando a Dios con lo que estamos haciendo. Y me atrevo a decir, sabemos porque somos el pueblo de Dios. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nos convertimos en ese pueblo de Dios, en esos elegidos de Dios. Entonces, el tener conocimiento no nos exime del castigo. Es más, nos condena aún más por tener conocimiento de ello. Y si no conocemos, también nos castiga, pero no conocíamos, ¿no? No es lo mismo, pero el conocer aún nos da una mayor responsabilidad. Entonces, ¿qué es el polvo o cómo se referencia esta palabra del polvo? El polvo, cuando tú vas caminando o estás en algún lugar y hay mucho polvo, a mí en lo particular el polvo me genera alergia, no me permite ver bien, se me nubla la vista, ¿no? Lo mismo pasa con la niebla, pero en general cuando hay mucho polvo, cuando estás en medio de una tormenta de polvo, realmente no ves bien, es borroso, es opaco. Entonces podemos ver que el polvo es una palabra clave que nos dice o que nubla nuestra visión, o más bien son nuestros actos en esas circunstancias de pecado, son como polvo que nubla nuestra vista y que no nos permite avanzar. ¿Y qué pasa cuando ese polvo se moja con la lluvia? Se convierte en lodo. Entonces, ya que estamos bien empolvados, nos enlodamos aún más y se nos hace difícil salir de esa situación, ¿no? Como un carro atascado en el lodo, en medio de la lluvia, así como hoy, a algunos les va a pasar. No digo que a nosotros, solo a algunos. Entonces, en esta parte de este versículo hace referencia a eso, ¿no? Cuando las circunstancias en las que se encontraba el pueblo de Dios ya era demasiado, era como polvo que no los dejaba ver sus inequidades o los pecados cometidos y que no los dejaba salir de esa situación. Entonces dice, revuélquense en el polvo para mostrar su desesperación, porque serán humillados en derrota. A manera de que vamos leyendo un poco más los versículos, nos damos cuenta de que en vez de que sea un mensaje positivo o bueno o de esperanza, es un mensaje atemorizante y de terror, si se van dando cuenta. La siguiente parte de las ciudades que menciona en estos versículos, en esta liga de versículos, es Zafir. Zafir, si pueden subrayarlo también, significa ciudad bonita, ¿no? Zafir era una ciudad filistea. Dice entonces, dice en el versículo 11, podemos leer: ustedes, pueblo de Zafir, vayan como cautivos al desierto, desnudos y avergonzados. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, es una ciudad bonita, pero igual no creo que se vean tan bonitos cuando se exhiban en tal desnudez por lo vergonzoso de sus pecados. ¿Qué dice o cómo lo expone así? Cuando Dios expone nuestros pecados debido al alcance o la magnitud de la situación en las que nos encontramos, es como dejarnos desnudos, ¿no? Cuando cometemos un agravio en contra de alguien y entonces aceptamos esto, dice que cuando tú confiesas tus pecados, te liberas y entonces pides perdón por ellos, también te estás exponiendo, te estás volviendo como una persona vulnerable. Y yo creo que muchas personas cuando se exponen de esa manera lo hacen en principio porque quieren cambiar y en segunda estás vulnerable, ¿no? Te expones totalmente. El pecado instintivamente
buscamos cubrirlo o buscamos disfrazarlo, ¿no? Aparentar que llevamos una buena vida o que estamos bien simplemente, ¿no? A lo mejor no son nuestros pecados, a lo mejor los pecados o las malas acciones de otras personas igual nos afectan y nosotros intentamos cubrirlo. Entonces, podemos referenciar esta parte también como lo que sucedió con Adán y Eva, y para ello quiero citar Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué entendemos con esto? ¿Qué ellos hicieron? Habían cometido un agravio en contra de lo que Dios les había ordenado, ¿no? Que no era comer de ese árbol. Y una vez que lo hicieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio pena. Y la pena hizo que se cubrieran o que se trataran de esconder de Dios. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no nos podemos esconder de Dios. Jamás de Él. Podemos escondernos de todos, menos de Él. Entonces pasa lo mismo, o es la misma situación o la misma referencia que nos decía este versículo o esta parte del versículo, ¿no? Ustedes, pueblo de Zafir, vayan como cautivos al desierto, desnudos y avergonzados. En este caso, pues los exponían, los avergonzaban, los humillaban, ¿no? Era como el sentimiento más horrible o humillante, no me imagino cómo puede ser eso. Bueno, sí me lo imagino, pero es feo. La cuarta, la otra ciudad que menciona es Sanán. Sanán significa ciudad de salida al sur de Moreset. ¿Qué dice el versículo por Sanán? Dice, el pueblo de Sanán no se atreve a salir de sus murallas. Dice, no saldrán de la ciudad cuando se acerque el enemigo, ya sea porque estarán muertos o porque estarán escondiéndose atemorizados detrás de las paredes. ¿Qué hemos leído o qué escuchamos muchas veces, ¿no? Cuando hablan de pecado o cuando se refieren al pecado o cuando te llaman la atención? Te dicen, la paga del pecado es muerte. Y en esta parte podría subrayar, no saldrán de la ciudad cuando se acerque el enemigo por dos cosas. Una, o porque estarán muertos o porque estarán atemorizados detrás de las paredes. Cuando sabemos o cuando viene nuestra destrucción, no me refiero a que nos destruyamos como personas, sino cuando sabemos que estamos en el límite, que estamos tocando puntos que no debemos tocar y que en algún momento esa verdad saldrá a la luz o esa mentira dejará de ser mentira. Nosotros como tal, la muerte. Y no me refiero Hay otra ciudad que mencionan en estos versículos que se llama Betzel, que significa casa cercana o ciudad vecina. ¿Qué dice esa parte? Dice, el pueblo de Dios, Betzel, gime porque su casa no tiene apoyo. Para pedir apoyo y no recibir ayuda, ¿no? Esta ciudad también estará en llanto, pensando que su vecina, la ciudad Sanán o Moreset, va a estar ahí para ayudarla. Pero no es así, porque entonces entrará en llanto al no recibir la ayuda esperada. ¿Qué pasaba o cuál era el contexto de esta ciudad, no? Esta ciudad dice que aunque pida la ayuda, aunque sabe que viene el enemigo y desesperadamente busque ayuda de otras ciudades para resguardarla o para protegerla, no va a encontrar ayuda de sus ciudades vecinas. Es decir, cuando nosotros nos sentimos, es lógico sentirnos desesperados cuando estamos en una situación muy difícil y buscamos ayuda de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de personas que conocemos por primera vez, buscamos ayuda. Y ellos no nos pueden ayudar porque pues no son sus problemas o están en otras situaciones aún peores. Entonces no recibimos la ayuda por la situación que sea, no la recibimos, entramos en desesperación, entramos en llanto, ¿no? Entramos en llanto y desesperación básicamente. Y pensamos
eso nos lleva a pensar, esa desesperación nos lleva a hacer actos aún peores o a enlodar más la situación, ¿no? Porque la desesperación no nos deja pensar y no nos deja tener una mente y una visión clara del problema o de la situación en la que estamos pasando, sabiendo que una vez que conocemos de Dios, nuestra confianza debe de estar plenamente en Él, aunque de nadie acá en la tierra veamos que recibamos la ayuda. ¿Qué dice Salmos 23:4? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, cuando nosotros estamos en esas situaciones de desesperación y que no encontramos ayuda de nadie, ni de nuestro amigo, ni de nuestro vecino, ni de nuestros hermanos, ni de nuestra familia, olvidamos que Dios dice que aunque estemos en esas situaciones de dolor, de desesperación, de llanto, no debemos olvidar nunca que Él está con nosotros, ¿no? Que siempre va a ser nuestro refugio. A lo mejor no sabemos cómo, no imaginamos de parte de quién, pero de alguna manera va a venir la ayuda en el momento adecuado, en el momento exacto. A lo mejor justo antes de caer en el precipicio, alguien viene y nos rescata. O a lo mejor eso ya pasó en nuestras vidas, ¿no? A lo mejor ya nos rescataron y por eso estamos aquí, iniciando una segunda oportunidad para retomar nuestras circunstancias difíciles y poder encontrar esas soluciones con mayor claridad. Pero no recordamos qué pasó con el pueblo de Dios en ese momento. Una vez que el pueblo había desobedecido la voz de Dios, ¿no? Les impedía ver que si ellos se arrepentían, que si ellos genuinamente buscaban el perdón de Dios, Dios los iba a rescatar, pero no pasó, ¿no? Entonces, por último, y una ciudad más que nos dicen estos versículos, habla la ciudad de Marot. Marot significa amargura. El pueblo de Marot, dice en los versículos, con ansias espera la ayuda, sin embargo, solo le espera amargura, porque el juicio del Señor llega a las puertas de Jerusalén. Marot, al igual que Betesel, esperaban la ayuda de otros pueblos, ¿no? De sus pueblos vecinos. Pero esto no iba a llegar. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Si bien no cayeron en desesperación, llegaron a sentirse, llegó la amargura a sus vidas, ¿no? En alguna ocasión de mi vida, en momentos difíciles que yo pasaba, alguien me dijo, solo te voy a decir una cosa, nunca pierdas el gozo del Señor y no permitas que tu corazón se amargue, aunque la situación sea difícil, ¿no? Y es que es muy común y es muy fácil que cuando estamos por situaciones o atravesamos situaciones difíciles, el que no nos ayuden, el que no podamos encontrar una solución pronta, el que nos sintamos solos, desesperados, pues nos amargue la vida, la existencia, el poder ver lo que sí es bueno para nuestras vidas, pero no lo podemos ver y no nos sentimos con ese gozo de poder disfrutar eso que sí está bien en nuestras vidas, que a lo mejor con tantos problemas pueda significar un 10%, un 5%, un 1%, pero si no vemos ni ese 1% o ni ese 5%, nuestra vida se amarga o nuestro corazón se amarga y eso se nota, ¿no? Los demás lo perciben y es difícil salir de esa situación sentimental y mucho más difícil afrontar los retos que estamos viviendo, porque nuestro corazón tiene amargura, porque nos sentimos desesperados y porque el polvo está nublando nuestra vista. Entonces, eso pasó con el pueblo de Marot, se amargaron, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? El pueblo se iba a retorcer por la angustia y a anhelar ansiosamente el bien proveniente de Jerusalén, ¿no? Que la ciudad capital los ayudara, que la ciudad capital los rescatara. Pero esto dice que nunca llegará porque la destrucción afectaría a todos los que estaban en el camino entre las dos ciudades, entre la puerta, ¿no?
O sea, la destrucción o la invasión del enemigo era general. Unas ciudades no podían ayudar a otras porque también estaban siendo destruidas o porque también iban a ser atacadas. Entonces, pues es como poner nuestras esperanzas en alguien más, en algo más, en objetos, en personas, que eso nos va a ayudar a salir de nuestros problemas o que eso nos va a dar la felicidad. Realmente no es así. En quien sí debemos poner nuestras esperanzas y nuestra fe y nuestra confianza es únicamente en Dios. Y eso es muy difícil de ver cuando no estamos en la misma sintonía o cuando estamos atravesando por ese valle de sombras, ¿no? Es muy difícil verlo. Pero hoy estamos aquí y hoy estamos escuchando un mensaje que a la vista no es claro, pero que si lo empezamos a desglosar poquito a poquito, podemos notar que Dios dice: no te desesperes, que no se nuble tu vista, no esperes que alguien más te ayude porque yo estoy aquí y conmigo es suficiente, ¿no? Con Dios basta y sobra. Ahora, quiero terminar esta parte con una palabra que a lo mejor aparece en este último versículo, que dice destrucción. Destrucción es la última palabra en la que querría yo hacer énfasis. ¿Y por qué la destrucción, no? Lo que viene después es duro, es algo fuerte, pero es real, porque ya lo mencionaba antes, ¿no? La única paga del pecado es la muerte si no nos arrepentimos. Entonces, la descripción general dice que es muy claro, ¿no? El que aplica el castigo en esta situación o en estos versículos es Dios, es Jehová. Él desciende del cielo para castigar y no hay quien pueda impedir su obra. Aunque el profeta lo advirtiera, aunque el profeta se los tratara de decir, no podía hacer nada contra eso, no podía frenar la destrucción porque el mal, el daño ya estaba hecho, porque el pueblo de Dios ya había caído en pecado. Entonces la destrucción era eminente. Y la razón es que el Señor es justo en aplicar el castigo, porque Samaria, Israel, o Jerusalén, que es Judá, son culpables de rebelión y pecado. O sea, una vez cometido el pecado, el pueblo de Israel ya no tenía salida. La destrucción era eminente, ¿no? Ahora, si nosotros tomamos esta palabra para nuestras vidas de manera personal, cuando nosotros aceptamos a Dios, nosotros nos convertimos en pueblo de Dios. Nosotros somos Jerusalén. Y todas las dificultades, todas las situaciones que agobian nuestra vida y que no nos permiten como tal sentirnos en paz o en equilibrio o que nos alejan de Dios, es la destrucción, ¿no? Es la eminente advertencia de que algo puede pasar con nosotros si dejamos de depender de Dios. Pero a lo mejor el mensaje es fuerte, es duro y podemos ver que para el pueblo de Dios no había solución o no había manera de evitar que los conquistaran, ¿no? Pero sí hay una solución, ¿no? O sea, sí hay una salida. Realmente cuando uno acepta sus errores y buscamos el perdón de Dios, Dios está ahí para perdonarnos y limpiar nuestros errores, nuestras vidas. Cuando nosotros conocemos de Dios y conocemos todo esto y aún así permanecemos en pecado, decía el pastor en las conferencias anteriores que el pecado significa errar en el blanco, ¿no? No es necesariamente algo, no podemos clasificar al pecado en pecados chiquitos o pecados grandotes. Simplemente cuando estamos en error, estamos en pecado, ¿no? Entonces, cuando estamos en error, perdemos toda dirección, se nubla nuestra vista, es difícil de salir de esa situación porque simplemente la desesperación nos lleva a cometer más y más errores, ¿no? Y nadie nos rescata o nadie va a venir a nuestro rescate realmente. Nosotros tenemos que buscar la salida. Y para encontrar la salida, pues está Dios, ¿no?
Y en esta, de manera figurativa, Miqueas advierte a su pueblo de la destrucción. Si no te arrepientes, la destrucción es eminente. Cuando nosotros estamos en la vida cotidiana, las advertencias de Dios también son claras, solo que no podemos verlas. Pero yo creo que cuando nuestros corazones son sensibles a la palabra de Dios, sí podemos escuchar sus advertencias. Entonces, la razón principal de este mensaje o del por qué llamar al arrepentimiento o llamar a advertir la destrucción era precisamente eso, ¿no? Porque el pueblo de Dios era culpable, porque estaba en pecado. Y yo creo que, como dicen, ¿no? En la vida para todo hay solución. Y sí, cuando tú estás con Dios, cuando tú te arrepientes, si lo aceptas, si buscas el perdón genuinamente, por supuesto que va a haber solución, ¿no? Y que aunque el mensaje o aunque las advertencias sean duras o las predicciones que tiene nuestra vida porque estamos en alguna situación peligrosa, pues podemos ver como el futuro doloroso. Realmente podemos hacer un cambio en nuestras vidas cuando nosotros decidimos arrepentirnos de ello, ¿no? Y creo que al igual que yo, cuando nos detenemos a analizar palabra por palabra el mensaje de Dios para nuestras vidas, podemos encontrar muchos significados y podemos encontrar que realmente la voz de Dios está presente, ¿no? En algún punto, a lo mejor ahorita nosotros no nos encontremos en una situación dolorosa, pero a lo mejor hay un amigo, hay un hermano, hay alguien que sí lo está y necesita de una voz de advertencia o necesita escuchar un mensaje que le diga: no te preocupes, tú aférrate a Dios y aquí estoy para ayudarte, ¿no? Algo así. Hemos llegado al final de este corto, pequeño estudio y pues me gustaría que oremos, ¿no? Otra vez, y que cerremos nuestros ojos para entregar esta palabra y este tiempo a Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por habernos permitido haber escuchado de tu palabra, haber tratado de entender el mensaje que tú quieres para nuestras vidas y que hoy no nos vayamos vacíos, que nuestros corazones no se vayan temerosos, sino que nos vayamos, Señor, con un propósito para nuestras vidas, con una palabra de aliento, porque sabemos que si en ti confiamos, Padre, cualquier cosa, cualquier enemigo, cualquier situación que quiera amenazar nuestra vida o la vida de nuestra familia, no atenta contra nosotros, porque solo tú estás protegiéndonos, como ese padre que recibe a su hijo pródigo, aun y cuando se equivocó. Tú eres ese Padre amoroso que nos abres tus brazos para recibirnos nuevamente y darnos una oportunidad más de estar contigo y en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.